Quiero hablarles sobre el tema gracia ante sus ojos. Mira qué hermoso tema Dios nos regaló. Gracia ante sus ojos. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el libro de Génesis, sus primeros capítulos, en especial el capítulo número 6, donde encontramos varias verdades que el Señor nos revela en su palabra, que nos traen respuesta a muchas interrogantes que durante muchos años la humanidad o los teólogos principalmente o la iglesia cristiana se ha preguntado, y que la misma palabra nos da la respuesta y nos da la luz a esas interrogantes. Y en Génesis capítulo 6 nosotros nos dimos cuenta que en el versículo 5 nos enseña lo que vio Jehová. Y dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estuvimos nosotros estudiando y preguntando hace 8 días dos preguntas. Cuando la Biblia dice aquí que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, la pregunta es: ¿Dios se arrepiente o Dios no se arrepiente? Vimos en la escritura que hay base bíblica suficiente donde se menciona que Dios se arrepiente, y también base bíblica suficiente donde se menciona que Dios no se arrepiente. Entonces, ambas preguntas, ¿verdad?, su respuesta es afirmativa. Dios se arrepiente y Dios no se arrepiente. Para entender esto, nosotros analizamos los versículos que acabamos de leer y nos dimos cuenta que estos versículos me hablan de dos cosas con respecto a Dios. La primera es que Dios nos muestra su corazón en esos versículos, porque dice que le dolió en su corazón. Entonces aprendimos que Dios es un Dios sensible, ¿cierto? Que le duelen nuestras malas decisiones, le duele cuando nosotros no obedecemos, ¿verdad? Le duele cuando nosotros le pagamos mal cuando Él nos bendice, ¿verdad? Porque muchas veces así hacemos. Él nos bendice y hace un bien, y de repente el hombre se le olvida ese bien, y entonces en vez de ser fiel a Dios y continuar santificando su vida, se le olvida el bien y comete un error otra vez y le paga a Dios con un mal, cuando Dios siempre nos está pagando con bienes. Entonces eso nos muestra que Dios es un Dios sensible, pero también nos enseña que Dios reaccionó y le dolió en su corazón por lo que él estaba viendo. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Por lo que veía, porque dice que él veía que la maldad era mucha sobre la tierra. En otras palabras, había una depravación total en la humanidad. El versículo dice claramente que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente, ¿qué cosa? Solamente el mal. Y como le dije, se levantaban pensando en lo malo, caminaban pensando en lo malo, comían pensando en lo malo, viajaban pensando en lo malo, se acostaban pensando en lo malo, y hasta a lo mejor soñaban en hacer el mal. Porque dice la palabra que de continuo solamente era el mal. Eran unos días tan perversos que la Biblia en el Nuevo Testamento le llama los días de Noé. Días en los que nosotros podemos darnos cuenta que eran días de depravación, eran días de placer,
eran días de inmoralidad sexual, eran días de idolatría, de oscuridad, de hechicería, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Eran días de avaricia, eran días de venganza, eran días de muerte. Y es por eso cuando Dios mira todo esto, que dice que le duele en su corazón, muestra su sensibilidad y entonces dice que se arrepiente de haber hecho al hombre. No porque Él cambie en su naturaleza, porque Él sigue siendo Dios. Pero aprendimos que si nosotros cambiamos, entonces Él cambia también en las cosas que quizá Él ha prometido o en los propósitos que Él ha tenido quizá para nosotros. Nosotros los interrumpimos por nuestra desobediencia. ¿Me estoy explicando? Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Sabe que cuando estaba yo repitiendo esto de cómo Dios se sintió triste y le dolió en su corazón de ver tanta maldad, estaba mirando yo un reportaje de una página que me gusta leer, de una editorial mexicana que pone cosas muy interesantes, y de hecho se llama así la página, muy interesante. Y estaba leyendo sobre una deidad mexica o mexica, como se pronuncia, o azteca, que tenían nuestros antepasados. Y esta deidad me llamó mucho la atención y me hizo recordar esos días de Noé, porque todas las generaciones, desde los tiempos de Noé hasta nuestros días, han sido generaciones que han venerado la inmoralidad sexual, han venerado la avaricia, han venerado toda esa depravación que había en los días de Noé, de tal manera que todo eso no se ha acabado y va a llegar el momento en el que se va a agrandar todavía más. Entonces yo me puse a mirar este reportaje de este dios que se llama Xochipilli, y yo le traje una foto para que usted lo mirara en caso de que no lo conocía. Xochipilli es el príncipe, es lo que significa su nombre, el príncipe de las flores. Su nombre está derivado de Xochitl, que es flor, es un vocablo náhuatl, y de Pili, que significa príncipe. Esto es del náhuatl, de una lengua indígena mexicana, ¿sí? De nuestros antepasados. Entonces quiero que note y mire por favor esta imagen, ¿sí? Porque esta es una imagen que se representaba de esta manera, ¿sí? Curiosa la manera en la que está representado este dios Xochipilli. Pero sabe, este dios lo representaban así porque era el dios mexica del amor. Era el dios de los juegos, de la belleza, el dios de las danzas, el dios de las flores, el dios del maíz. Oiga esto, el dios del placer, el dios de las artes y de las canciones. Todo esto había en el tiempo de Noé. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y los mexicas o los aztecas se encargaron de venerar a un dios que era el dios de precisamente todas esas cosas que se habían convertido en depravación en los tiempos de Noé. Ahora, ellos creían, los antepasados, que este dios Xochipilli tenía el poder, escúcheme bien, de liberar los placeres sexuales. O sea que si alguien quería tener una experiencia sexual máxima fuera de este mundo, si me permite la expresión, entonces tenía que adorar y ofrendar a Xochipilli, porque era el encargado del dios del amor, el dios del placer, y él tenía el poder de liberar los placeres sexuales. Se dice que este dios Xochipilli también era el dios de la ebriedad, oiga esto, sagrada. O sea que para los aztecas, para los mexicas, emborracharse y ponerse ebrio era algo sagrado. Y el dios que les permitía hacer esto era precisamente Xochipilli. ¿Cómo la ve? Ajá. Ahora note por favor, ¿se recuerda cómo estaba Xochipilli? La posición que tenía en su cuerpo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo estaba? Los pies cruzados, vamos a ponerlo de nuevo por favor. ¿Sí?
Ok, vamos a mirar por favor cómo estaba Xochipilli. Ahí está, mire, los pies cruzados, sus manos aquí y mirando hacia arriba. ¿Sabe qué está indicando esta posición? Él estaba sentado en una señal de éxtasis. ¿Me estoy explicando? Como en una forma de meditación, en un éxtasis. Entonces, esta deidad era la que los mexicas o los aztecas, nuestros antepasados, adoraban porque era el Dios del placer. Amados hermanos, yo no tengo duda alguna que todo esto se vino derivando desde los días de Noé hasta nuestros días. Por eso cuando Dios mira todo esto, se viene en la Biblia el versículo 7 de Génesis y la Biblia nos muestra ya no el corazón de Dios, sino que nos muestra su carácter. ¿Se acuerda de eso? Y entonces Dios dice: voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo el hombre porque me arrepiento de haberlo hecho. Entonces cuando dice voy a raer de sobre la faz de la tierra, otra versión dice los voy a borrar. Los voy a borrar de este mundo. Abusados, por favor. Porque cuando el hombre se vuelve un depravado y cuando el hombre no piensa que cuando nosotros desobedecemos y vamos de falla en falla, de pecado en pecado, de pecado en pecado, y cada día más le damos nosotros placer a nuestra carne, llega el momento en el que nosotros hacemos que el corazón de Dios se duela tanto que Él pueda pensar también en que llegamos al límite y que pueda decir: bueno, ¿sabes qué? Creo que te tengo que borrar de sobre la faz de la tierra porque te estás descomponiendo mucho. ¿Me estoy explicando? Pero gracias a Dios que no nos ha borrado, ¿verdad? Gracias a Dios que lo único que ha borrado es nuestros pecados pasados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque dice que los borra y dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, si Él no se acuerda más de esos pecados, por favor, no nos acordemos nosotros. Porque le duele en su corazón. Y entonces Él dice la palabra que no se complace en la maldad. Y que Él no va a dar por inocente al culpable, ¿cierto? Él no va a dar por inocente al culpable. Ayer parece ser que estábamos viendo una noticia con mi esposa donde a este jugador profesional famoso de fútbol que jugaba creo que en el Barcelona o creo que ya estaba acá en México, Dani Alves. A ver, los que saben de fútbol, bueno, ahora no vino mi reportero estrella, pero creo que ya estaba en los Pumas Dani Alves, ¿no? Sí, algo así. Sí. Resulta ser que este hombre violó a una persona, no estoy seguro exactamente quién fue, pero según el jurado fue culpable de violación y le dieron 4 años de sentencia en la cárcel. Esa fue la sentencia hace unos días atrás. Ayer u hoy resulta ser que volvimos a ver las noticias y hay indignación en muchas partes del mundo porque a este hombre se le está permitiendo la libertad condicional. Va a salir de la cárcel a pesar de que se le comprobó que es un violador. Va a salir de la cárcel. ¿Y tú por qué crees que va a salir de la cárcel? ¿Ah? Porque es famoso, porque ha soltado una buena lana y como ha soltado un buen dinero, un buen soborno, lo están sacando de la cárcel para ponerle libertad condicional. Lo único que le están quitando es los pasaportes, el pasaporte español y el pasaporte brasileño para que él no se pueda mover, pero puede estar sin problemas caminando por todos lados porque tiene una libertad condicional gracias a que pagó una fianza. Te digo algo, con Dios no funciona así. ¿Está conmigo? Cuando Dios dice llegaste al límite, chiquitito, llegaste al límite. Y si no nos arrepentimos, no va a haber fianza, no va a haber ningún soborno que nosotros podamos darle al Señor para que entonces lo que Él ha designado para disciplinarnos venga sobre nuestra vida. Así que más nos vale vivir en santidad. Dice amén.
Más nos vale vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdate, Él no cambia. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y hablamos de la inmutabilidad de Dios y dijimos que la inmutabilidad de Dios es precisamente el carácter de Dios que exige que Él no puede cambiar ni para bien ni para mal, pero sí pueda cambiar el mal para bien. Lo aprendimos, ¿cierto? Solamente se lo estoy repasando para que usted pueda entrar conmigo en esta enseñanza de esta noche, porque dice el versículo 8 que en medio de toda esa depravación que le había causado a Dios gran dolor, que le había causado a Dios que mostrara no solamente su corazón, sino también su carácter, el versículo 8 nos trae un poco de alivio. De hecho, la palabra Noé o el nombre Noé significa alivio, significa descanso. Y mira, qué hermoso, porque el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios por su gracia y misericordia? Aplaude fuerte al Señor entonces por su gracia, por su amor, por su misericordia. Aleluya. En medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor, hay un hombre que hace que el corazón de Dios se sienta complacido, que hace que el corazón de Dios descanse, y ese hombre es precisamente Noé. Ahora escúchame bien, amado hermano. Me gusta mucho que la Biblia dice que Noé halló gracia y menciona ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿O qué me recuerda esto? Que Dios no solamente está para mirar al que está haciendo lo malo, sino que Dios también está para mirar al que está haciendo lo bueno. Amén, gloria a Dios. Es más, dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su favor a aquellos que hacen el bien. Aleluya, yo le doy gracias a Dios que sus ojos estén puestos sobre la tierra, porque está mirando al que hace el mal para que tarde o temprano le dé conforme a su maldad, pero también está mirando al que hace bien para que tarde o temprano recompense a todos los que le buscan. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Así que ve al hombre haciendo el bien y escúchame bien, derrama sobre él su gracia. Ve al hombre haciendo el mal y entonces derrama sobre él su ira, si no se arrepiente, obviamente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces yo no sé usted, pero yo quiero la gracia de Dios en mi vida. Amén. Quiero la gracia de Dios en mi vida. Por eso la palabra es bien clara y dice: apártate del apártate del mal y haz el bien. Ya me estaba saliendo como al chapulín, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el llamado de nuestro Señor. Si quieres gracia ante los ojos de Dios, ahí está la respuesta. Necesitas apartarte del mal y buscar el bien. No hay otra manera de alcanzar la gracia de Dios. No hay otra manera de hacer que el corazón de Dios se sienta contento. Solamente dejando de hacer lo malo, solamente dejando de pecar y obedeciendo su palabra, nosotros hallamos gracia delante de Dios. Me llama la atención que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a muchas personas, dice la Biblia que llegaron personas a bautizarse, ¿verdad? Y le preguntaban a Juan el Bautista, las personas, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos querían ser bautizados. Ellos querían ser seguidores de Jesucristo, o mejor dicho, querían conocer más de la verdad. Y le decían a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Dinos, Juan, porque ellos se querían bautizar, querían apartarse del mal y seguir el bien. Y entonces la Biblia nos muestra que entre esas personas había tres grupos, pero dos de ellos se identifican como los publicanos. Los publicanos vienen
y le dicen: Juan, dinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, por favor? Y Juan el Bautista les dice claramente: bueno, ustedes, a los publicanos, que eran los encargados de cobrar los impuestos en el pueblo, les dijo bien claro: ok, lo que tienen que hacer es que ustedes ya no pidan más de lo que es justo, ya no pidan más de lo que es legal. Y después vinieron los soldados. Yo no sé cuántos han leído esto, pero dice la Biblia que después vinieron los soldados y volvieron a preguntar las mismas palabras: oye, Juan, ¿y nosotros qué hacemos también? Porque nos queremos bautizar, queremos ser, en otras palabras, nuevas criaturas, queremos vivir una vida apartados del mal, queremos honrar a Dios porque no queremos su ira, queremos su gracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los soldados? ¿Y alguien se acuerda qué les respondió Juan a los soldados? ¿Ah? ¿Qué les dijo? ¿No? Dice: ustedes, por favor, ya dejen de extorsionar a la gente, porque estos sí aceptaban mordida, soborno, como los jueces o las autoridades a los que sobornó Dani Alves. ¿Me estoy explicando? Si ustedes quieren cambiar y apartarse del mal, ya dejen las mordidas, ya dejen de extorsionar a la gente, ya no calumnien a los demás, porque también acuérdense que eran testigos falsos a veces para condenar a los presos, a los reos. Ya no calumnien, por favor. Y por último les dice: ¿sabes qué? Ya conténtense con su salario. Conténtense con su salario, porque también eran medios uñitas, eran medios codiciosos y no les importaba de repente matar a alguien por ahí con tal de quedarse con su riqueza o con sus bienes y tener más dinero, tener más ganancia. Y por eso Juan les dice: ustedes conténtense con su salario, porque estas cosas nos llaman a ser nuevas personas en Cristo Jesús. ¿Queremos la gracia de Dios? La pregunta es: ¿qué tienes que hacer tú? ¿Habrá algo que tienes que dejar de hacer? Si hay algo que no está agradando a Dios, Dios te dice: tienes que dejarlo de hacer. ¿Quieres hallar mi gracia? Deja de hacer eso. Deja de hacerlo para que entonces tú puedas tener mi gracia sobre sobre tu vida, para que puedas hallar gracia ante mis ojos. Así que, amado hermano, si tú quieres hallar gracia delante de los ojos del Señor, tienes que obedecer a Jesús. No me estás obedeciendo a mí. ¿Estamos obedeciendo a quién? A Jesús. Estamos obedeciendo su palabra, porque no obedecemos a Jesús por emociones, ¿o sí? ¿Cuántos obedecen a Jesús por emociones? No obedecemos a Jesús tampoco por presiones, ¿o sí? ¿Obedecemos a Jesús por presiones? Es que me están presionando. No. Tú y yo no servimos a Jesús, no obedecemos a Jesús ni por emociones, ni por presiones. Tú y yo servimos a Jesús por decisiones. ¿Sí o no? Por convicciones. Porque tú y yo estamos convencidos de que obedecer a Jesús y seguirle es lo mejor. Por eso esa es mi convicción, ¿cierto? Juan el Bautista, que estaba tan convencido de lo que teníamos que hacer, por eso les contestó a estas personas lo que tenían que hacer. Si tú quieres hallar gracia delante de Dios, delante de sus ojos, tienes que escuchar la palabra del Señor y lo que te dice que tienes que hacer, para que lo hagas con convicción, para que no lo hagas con emoción. Porque mucha gente, como le dije hace unos instantes, a veces sirve por emoción, pero no por convicción. Y como yo le he dicho algunas ocasiones, no se trata de cantar, se trata de cambiar, ¿cierto? Mi esposa y yo de repente nos ponemos a platicar y decimos: híjole, ¿te acuerdas aquella etapa de nuestra juventud
cuando éramos cristianos de conciertos? Porque algunos pasamos por esa etapa. Yo en mi juventud, cuando empezaba yo a estar con los jóvenes y todo aquello, me acuerdo que hubo una etapa donde a todo concierto quería yo ir. Escúcheme bien, le estoy hablando de mí, no le estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. A todo concierto quería yo ir. Que fulano de tal, híjole, en la Ciudad de México, y quería yo ir. Y de repente que fulano de tal va a estar en Durango, y yo quería ir. Y que fulano de tal va a hacer un congreso en Ciudad Juárez, y yo quería ir. Ningún congreso, ningún concierto me quería perder. Y le digo algo, por la gracia de Dios pude ir a algunos de estos conciertos cristianos. Algunos fueron ahí en Cuernavaca y no tuve que viajar mucho. Pero me daba cuenta de algo, amado hermano, que yo estaba muchas veces sirviendo al Señor, cantando al Señor por emoción y no por convicción. ¿Sabe qué? Porque muchos de nosotros que íbamos a esos conciertos, salíamos de los conciertos y no nos duraba ni un día la emoción de haber estado alabando al Señor, porque ya estábamos haciendo lo mismo de siempre. Por eso le digo que no se trata de cantar, se trata de cambiar, ¿sí? Desde que aprendí esto, yo dije, Señor, ya entendí que los conciertos son para ti, pero la alabanza es para mí. Digo, la palabra es para mí, ¿cierto? Por lo tanto, la alabanza no me va a cambiar, me va a cambiar tu palabra. ¿Está conmigo? Tu palabra me va a cambiar, Señor. Entonces yo necesito dejar de cantar y comenzar a cambiar. Porque acuérdate que yo te dije claro, que la alabanza es la acción de gracias que nosotros le damos y le mostramos a Dios cuando estamos cantando en un congreso, en un concierto. Pero la adoración es cuando tú dejas de cantar y le muestras a Dios tu gratitud, ¿sí? Entonces yo decidí convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. Porque la Biblia dice que Él está buscando adoradores y en espíritu y en verdad. Y esos adoradores en espíritu y en verdad, cuando le buscan en espíritu y en verdad, cambian. Y entonces me convertí ya no en un seguidor de un cantante, ya no en un seguidor o en un admirador de un grupo, me convertí en un seguidor y en un admirador de Jesucristo y de su palabra. Desde ahí en adelante, el Señor transformó mi vida como lo está haciendo hasta el día de hoy. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, amado hermano, quiero que usted entienda que es importante que hallemos gracia delante del Señor, porque Dios empezó a derramar de su gracia sobre mi vida, porque se lo dije, yo era joven en aquel entonces y muchas veces en el camino de regreso de los conciertos ya veníamos hablando otras tonterías, ya veníamos haciendo otras cosas que no vienen al caso, que no dices tú, vengo saliendo de un concierto cristiano donde alabé al Señor y acabo de salir de ese concierto cristiano y ya vengo haciendo cosas que no le agradan a Dios. Era una emoción, ¿sí me estoy explicando? Entonces escúcheme bien, comencé yo a cambiar y a entender que yo necesitaba hallar gracia delante de los ojos de Dios. Noé, dice la Biblia, que halló gracia delante de Dios. Y te quiero mostrar en los próximos minutos que me restan lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Para que tú y yo busquemos de hoy en adelante la gracia de Dios sobre nosotros. Que si hay algo que te va a quitar el sueño, que sea su presencia. Amén. Que si hay algo que no te va a dejar dormir, que sea la gracia de Dios en tu vida. Eso, que sea nuestra mayor preocupación. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que Noé halló gracia delante de Dios, entendemos algo. La gracia de Dios es lo que nos da vida. ¿Está conmigo?
La gracia de Dios es la que nos da vida en los momentos más oscuros y en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Es la gracia de Dios la que nos mantiene a flote. Es la gracia de Dios la que nos mantiene con vida. Aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice en el Salmo 5, verso 12, que el Señor es un escudo alrededor de nosotros, aleluya, porque tú al justo bendecirás, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Cuando habla del favor, ahí habla de la gracia de Dios. Amado hermano, si tú y yo el día de hoy no estuviéramos aquí, es porque su gracia se hubiese terminado con nosotros. Pero gracias a Dios, su misericordia se renueva cada mañana. Gracias a Dios, amén. Y es su gracia la que me da vida en los momentos más oscuros. Sabes que es su gracia la que te ha mantenido con vida, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros no estamos viviendo como Él quiere que vivamos. A pesar de que te has resbalado una y otra vez, es su gracia la que te permite seguir con vida, para que se cumpla esa palabra que dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Para qué? Para que tengas esperanza de arrepentirte y esperanza de ser salvo. Gracias a Dios por su gracia, amados hermanos. Gracias a Dios por su gracia. Hermosa gracia, hermosa, preciosa gracia de Dios. De verdad que hablar de la gracia de Dios es un tema que muy poco se puede hablar de ella, porque es tan profunda y a la vez tan sencilla que no podemos entender la gracia de Dios. De verdad que no la podemos entender, porque cuando yo me doy cuenta, como dice un canto, que solamente es por su gracia que yo estoy aquí parado, digo: Señor, la verdad te doy gracias. Porque no estoy aquí parado porque yo sea el mejor de ustedes. No estoy aquí parado porque yo nunca he pecado, porque yo nunca me he equivocado, o porque yo nunca me he resbalado, o porque nunca yo he caído. Yo estoy aquí por su gracia. Usted está aquí por su gracia también. ¿Cómo explicarlo? No lo sé, pero es su gracia, aleluya. De esa gracia de la que habla la Biblia, que halló Noé delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia en medio de un mundo tan perdido, en medio de un mundo tan depravado. Hubo un hombre que halló gracia delante de sus ojos, y esa gracia, escúchame bien, fue la que le dio vida a Noé y a toda su familia. Cuando Dios decidió exterminar a Israel de la faz de la tierra, a toda la humanidad, a Noé le dijo: no, tú vas a salvarte, porque él halló gracia. Amado hermano, la maldad se está multiplicando terriblemente en el mundo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Hay tanta maldad, hay tanta depravación, hay tanta perdición en el mundo. Se está cada día más, como este dios Xochipilli que le mencioné al principio, ¿verdad? Se está adorando la sexualidad. Se están habiendo tantas depravaciones, se está habiendo tantas cosas en el mundo, que la maldad está llegando a su límite. Y si la maldad está llegando a su límite, entonces está llegando al límite la paciencia del Señor, y va a llegar el día de la destrucción. Pero gracias a Dios que los ojos de Jehová no solamente están mirando la maldad, sino que está mirando también a todos aquellos justos que no han rendido sus rodillas ante Baal, aleluya. A todos aquellos que están queriendo, como aquellos hombres que fueron con Juan el Bautista: dinos, Señor, ¿qué hacemos? Y que no solamente le dicen qué hacemos, sino que realmente lo hacen. Porque la mayoría de nosotros sabemos qué hacer. El problema es que no lo hacemos. ¿Está conmigo? ¿Sí? No es que la iglesia no sepa que lo que es bueno, lo que es malo. No, se nos ha predicado el mismo evangelio, porque mire, es el mismo evangelio el que predican todos los pastores. Es el mismo evangelio, mientras sea un evangelio conforme a la Biblia. Es el mismo evangelio. Nos lo han predicado una y otra de mil maneras. Sí sabemos qué hacer. El problema es que no lo estamos haciendo. Si no lo hacemos, entonces no podemos nosotros hallar gracia delante del Señor. Pero Noé sí halló gracia, y esa es la buena noticia. Porque yo quiero ser un Noé el día de hoy. Yo quiero ser una de esas familias
que todavía se puedan salvar completas. Eso es mi reto, ¿sabe? Como padre. Le he dicho muchas veces al Señor: Señor, yo no quiero que me lleves a mí a predicar a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, y que me ayudes o sea un instrumento para que otros se salven si mi familia se va a perder. Quiero que la primera familia que se salve sea la mía. Porque así donde quiera que yo vaya, Señor, voy a predicar tu palabra con autoridad y la voy a predicar con ejemplo, sabiendo que mientras yo predico, donde quiera que vaya, mis hijos también te sirven y van camino a la salvación. Yo quiero ser un Noé, que su familia sea salva completamente. Y sabe que yo creo que toda la familia se puede salvar. Es plan de Dios que toda la familia se salve. Pero escúchame bien, así como Noé halló gracia delante del Señor, mi esposa tiene que hallar gracia. Mis hijos tienen que hallar gracia delante de Dios, porque la salvación es personal. Yo puedo orar por ellos, yo les doy ejemplo, yo los exhorto, yo los traigo a la iglesia con mi ejemplo, viniendo yo primero, llegando temprano, y ellos me han visto servir al Señor para que ellos se animen a servir, pero ellos necesitan su propia decisión. Porque acuérdate, no seguimos al Señor por emociones, lo seguimos por decisiones, lo seguimos por convicciones. Ellos necesitan su propia convicción, necesitan su propia decisión. Y yo creo que ellos van a hallar gracia delante del Señor y toda mi familia se salva. Dice amén. ¿Cuántos queremos que toda nuestra familia se salva? Comienza contigo, porque Dios comenzó con Noé. Padre de familia que me estás escuchando, comienza contigo. No esperes que tus hijos sean salvos si tú no entras al arca primero. ¿Sí? No esperes que tus hijos sirvan si tú no sirves primero. No esperes que tus hijos hallen gracia delante de Dios si tú no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Por eso, amado hermano, tenemos que entender que la gracia de Dios no solamente nos da vida en los momentos más oscuros de nuestra vida, sino que la gracia de Dios, escúchame bien, se manifiesta en nosotros como resultado de su presencia en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy apartándome del mal y haciendo el bien, entonces Dios va a habitar en mí. Él se va a manifestar en mi vida. Y si Dios está en mi vida, su gracia se va a derramar, se va a manifestar en mi vida también. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Noé. Noé halló gracia porque dice la escritura en el versículo 9 lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Oiga, Noé, varón justo, era perfecto en sus... Entre todo ese mundo depravado, Noé hacía la diferencia. Era perfecto en sus generaciones, y agrega: con Dios caminó Noé. ¿Quieres la gracia de Dios sobre tu vida? Sé un hombre justo. ¿Quieres hallar gracia delante de los ojos de Dios? Camina con Dios. Camina en su palabra. Obedece su palabra. Y cuando tú obedezcas su palabra, la Biblia está diciendo lo que Noé está haciendo, y por eso él halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí no se trata de favoritismos, como se lo he dicho anteriormente. No se trata de que Dios favorece a unos y no me favorece a mí. No. Se trata de que nosotros somos los que hacemos la diferencia. Se lo he dicho muchas veces. Porque Él como Padre nos ama a todos por igual. Pero unos son más bendecidos que otros, y unos experimentan más la gracia de Dios en sus vidas y el favor de Dios en sus vidas, porque son ellos los que hacen la diferencia. Porque son ellos los que caminan con Dios como lo hizo Noé, y por eso Noé recibió la gracia de Dios sobre él. Amado hermano, te animo a caminar con Dios. Te animo a caminar con Dios. Te vas a dar cuenta que es el mejor compañero del camino que tú puedes tener. ¿Cierto?
La mejor compañía que tú puedes tener es precisamente Dios. Así que camina con Él y la gracia de Dios se va a derramar sobre tu vida. La gracia de Dios, escúchame bien, también hace esto. La gracia de Dios te posiciona. La gracia de Dios nos posiciona. Fíjate, por eso es bien importante que entendamos cuando Dios dice que Noé halló gracia delante de él. Por eso es bien importante que recuerdes lo que estos hombres le dijeron a Juan el Bautista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Si quieres la gracia de Dios y quieres que Dios te posicione, entonces por favor aprende de lo que hizo Noé. Porque Dios lo posicionó cuando vio la tierra llena de violencia y de maldad. Dios lo posicionó a él como un líder de la nueva generación que Dios iba a levantar, y lo posicionó a él para que él pudiese edificar o construir el arca donde su familia se iba a salvar. Él fue el líder. ¿Quién lo puso al frente? Dios. ¿Quieres ser cabeza? Busca la gracia de Dios en tu vida. ¿Quieres ser alguien que Dios posicione? Busca la gracia de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y dice que Él te exalta cuando es tiempo. Amén. Dice amén. ¿Sí? Entonces la gracia de Dios significa precisamente eso, posicionamiento. ¿Sí? Los hombres que Dios usa, los hombres que en algún momento, ¿por qué no decirlo?, se reciben algún reconocimiento o son respetados alrededor del mundo. Y digo respetados, no reconocidos. Son aquellos hombres que caminan con Dios, y Dios entonces derrama su gracia sobre ellos y los posiciona. Dice amén. Yo sé que Dios quiere posicionar a algunos de nosotros en esta ciudad. Dios quiere posicionar a algunos de nosotros en esta sociedad que vivimos, para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Dios te quiere posicionar en tu trabajo. Dios te quiere posicionar en tu escuela, joven. Dios te quiere posicionar en tu familia. Dios te quiere posicionar, ¿por qué no decirlo?, algunos de ustedes probablemente en un puesto de gobierno. ¿Para qué? Para que tú puedas publicar el nombre de Jesús donde tú vayas a estar. Necesitamos gente que tenga el temor de Dios en el gobierno. ¿Ha visto que se están poniendo las cosas medias difíciles? Fuimos a votar hace unos días, hermanos, y si usted pudiese haber visto las propuestas que hay solamente aquí en el estado de Texas, y cuántas de esas propuestas nos pueden perjudicar a nosotros como hispanos. Si usted se hubiese dado cuenta, se daría cuenta de la importancia de venir y estar orando y decirle: Señor, ayúdanos, sálvanos, protégenos. ¿Por qué? Porque si Dios no hace algo y detiene las cosas, se puede desatar una persecución sobre cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Y Dios ojalá que no lo permita. Y si lo permite, es que porque lo necesitamos. La pregunta es: ¿con persecución vendremos a la iglesia? Porque cuando no había, nos quedábamos en casa. Cuando no había, despreciábamos el plato que Él nos hizo, Él nos preparó, y nos quedábamos en casa, o nos íbamos y hacíamos otra cosa. Ahora con persecución, ¿vendríamos a la iglesia? Piénselo. Pero la gracia de Dios, amado hermano, es tan buena con nosotros, que no solamente nos posiciona, sino que, escúchame bien esto, por favor, la gracia de Dios nos da acceso a su pacto. La gracia de Dios nos da acceso a esas preciosas y grandísimas, dice la Biblia, promesas que Dios nos ha dado.
Porque así dice la palabra, que sus promesas dice que son preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? Esas promesas que Dios nos ha prometido, que Él nos ha dejado, las podemos nosotros hacer nuestras, porque la gracia de Dios nos da acceso a esas promesas. Por eso, mira lo que dice Génesis 6, verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Wow, qué hermoso es el Señor. ¿Qué me está diciendo aquí? Que las promesas de Dios no solamente me alcanzan a mí, a mi esposa y a mi hijo Jordán y a mi hija Milca, no, sino que aún también van a alcanzar a las generaciones de ellos, porque su gracia alcanza hasta 1000 generaciones. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Amén, amén. Si vas a aplaudir, apláudele al Señor, porque su gracia hace que tengamos acceso a todo este pacto que Él ha hecho con nosotros. Amados hermanos, cuando yo pienso en eso, yo digo: Señor, yo quiero seguir siendo digno de tu gracia, porque quiero seguir viendo que todas esas bendiciones que tú ya preparaste para mí se derramen sobre mi vida, se derramen sobre mi esposa, se derramen sobre mis hijos y se derramen sobre mis generaciones, para que yo, mi esposa y mis hijos vivamos una vida en abundancia y seamos verdaderamente libres, como dice tu palabra, Señor. Esto solamente es posible cuando nosotros tenemos acceso al pacto de Dios. Y el pacto de Dios, tenemos acceso a Él por su gracia. Por eso dice la Escritura que la gracia de Dios demanda que hagamos todo lo que Dios manda. La gracia de Dios viene con todas esas bendiciones tan hermosas de las que estamos hablando, pero ojo, hay un requisito. La gracia de Dios demanda que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. La gracia de Dios demanda que hagamos todo lo que Dios manda. Por eso en Génesis 6, versículo 22 dice la Biblia: y lo hizo así Noé. Hizo conforme ¿a qué? A todo lo que Dios le mandó. Amado hermano, tú y yo, si entendemos que las palabras que nos hablan nuestros pastores vienen de Dios y las cumplimos y hacemos todo lo que Dios nos enseña a través de ellos, amado hermano, seguiremos prosperados cada día. Por eso Noé fue prosperado y por eso Noé se salvó, porque él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No dice que hizo algunas cosas. No dice que es que esto como que no me agrada, como que no me conviene. Esto como que lo siento muy estricto de parte de Dios. Esto como que es muy difícil. No, Señor. Todo lo que Dios está pidiendo es porque nosotros lo podemos lograr. Él no va a ponernos a nosotros cargas que nosotros no podemos lograr. Si Él dice que seamos santos como Él es santo, es porque se puede ser santo, ¿o no? De lo contrario, Dios nos estaba pidiendo algo que no podemos lograr, pero podemos ser santos a través de su Hijo Jesucristo, porque somos justificados por la fe en Él. De manera que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo, porque es nueva criatura. Porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, a través de Cristo Jesús tú eres santo y yo soy santo. Somos santificados por su palabra.
siempre y cuando hagamos todo lo que Él nos está pidiendo. Amados hermanos, la Biblia enseña en Gálatas capítulo 5 versículo 4 que si nosotros no hacemos todo lo que Dios nos está pidiendo, podemos caer de su gracia. Y cuidado con esto, porque eso es algo que tú no te animarías a hacer. Por eso dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y dice: de la gracia habéis caído. Y tú no quieres caer de la gracia de Dios, ¿o sí? ¿Hay alguien que diga: yo quiero caer de la gracia de Dios? No, al contrario, queremos que su misericordia y su gracia cada día se renueven sobre nuestra vida. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Señor, gracias por restaurarnos una y otra vez. Gracias porque todos los que estamos aquí somos testimonios vivos de tu fidelidad. Somos testimonios vivos de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque has sido fiel. Gracias, Señor, porque muchas veces hemos sido infieles, pero tú, oh Dios, en tu gracia, en tu misericordia, has permanecido fiel. Y volvemos allá, gracia, delante de tus ojos, Señor. Papá, yo quiero esa posición que tú tienes para mí. Yo quiero ese pacto que tú tienes para mí. Así como estableciste con Noé tu pacto, establécelo conmigo, Señor. Quiero tus promesas sobre mi vida. Quiero tus promesas sobre mi esposa. Quiero tus promesas sobre mis hijos. Quiero la salvación para toda mi casa, Señor. Ese es tu pacto, esa es tu promesa. Derrama esa gracia sobre mi casa. Quiero hallar gracia ante tus ojos y caminar contigo todos los días como caminó Noé. Caminar contigo como caminó Noé. Caminar contigo, Señor. Dulce caminar. Oh sí, Jesús. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Señor, ayúdanos a recordar esto. Mi dulce caminar. Señor, que no se trata de cantar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Se trata de cambiar, Jesús, Señor. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo,
volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Establezco este pacto contigo, Señor, No voy a de vivir en santidad. atrás. Y sé entonces que hallaré gracia ante tus ojos, y tú establecerás tu pacto conmigo, y todas esas promesas grandes y maravillosas que tienes para mi vida se verán hechas realidad en mi familia por 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te aplaudimos fuertemente, Señor. Gracias por tu gracia, Jesús.